naturaleza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy estaremos entregando la enseñanza número 59 y hoy vamos a estar entrando en el análisis del capítulo número 5 de este libro de Apocalipsis. Pero antes, miremos brevemente lo que estuvimos analizando en la enseñanza anterior, donde estuvimos hablando de la conclusión de este capítulo 4, en donde a Dios se le reconoce como el único Señor y Creador de todo el universo. Aquí decíamos que en esta nueva sección a Él los seres vivientes, los ancianos, todos los que estaban allí en este coro universal, cantaban alabanzas al Señor, reconociendo la obra que Jesucristo había realizado en sus 4 ministerios como hombre y la naturaleza de toda su grandeza, de toda la creación, alabándole a Él. También hablamos de la obra de Jesús y de la naturaleza unidas con la iglesia alabando al Señor. Todos estos representados en estos seres que Juan ve en sus visiones. Así que esta doxología, esta alabanza que tanto los ancianos como los seres vivientes tributan a Dios, nos habla a nosotros de 2 cosas que ellos estaban reconociendo. La primera decíamos que es: el Señor es el único Señor y Dios. Él es su Señor y Él es su Dios. La segunda, que Dios es el Creador y no hay otro. Vamos a leer entonces en el capítulo 5 el versículo 1 y vamos a encontrar aquí que se nos habla de un libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pero vamos a leer este versículo 1 y vamos a estar hablando un poco de esto para dar una introducción al tema que vamos a encontrar durante todo el capítulo. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Así que en la introducción vamos a tratar de visualizar la escena que nos está describiendo Juan. Tiene un precedente en las visiones que Ezequiel, profeta de Dios en el Antiguo Testamento, también tuvo. Dice en el capítulo 2, versos 9 y 10 de Ezequiel: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritos en él endechas y lamentaciones y ayes. Debemos entender que era un rollo y no un libro como nosotros lo conocemos. Lo que Dios tenía en la mano era un rollo. En el mundo antiguo, hasta el siglo II después de Cristo, la forma en que se presentaba un escrito era el rollo, no el códice o el libro tal como lo conocemos nosotros actualmente. El rollo se hacía de un material que llamaban papiro, que se fabricaba en hojas de 20 por 14 centímetros, que se unían horizontalmente hasta alcanzar la longitud necesitada para escribir pues todo su contenido. Se escribía en columnas estrechas, en unos 10 centímetros con márgenes casi iguales por arriba y por abajo, y unos 3 centímetros entre las columnas. Era corriente, cuando el rollo era extenso, que se enrollara en 2 rodillos de madera por cada extremo. Se sostenía en la mano izquierda y se iba enrollando en uno de los palos y desenrollando en el otro a medida que se leía para buscar la página deseada. Podemos hacernos una pregunta de la longitud de un rollo por las siguientes estadísticas. Por ejemplo, las cartas de segunda y tercera de Juan, Judas y Filemón no ocuparían más de una hoja de papiro. Romanos requeriría más o menos dentro de su escrito un rollo de aproximadamente unos 4 metros de largo. Marcos unos
6 metros. Juan, el evangelista, en su escrito, debió necesitar entonces unos 8 metros. Mateo, de 10 metros. Lucas y Hechos de los Apóstoles, unos 11 metros aproximadamente, para escribir todo el contenido de lo que ellos recibieron por inspiración del Espíritu Santo. Apocalipsis ocuparía un rollo de unos 5 metros aproximadamente. Un rollo así sería el que vio Juan en la mano de Dios, y tenía dos características. Porque en este rollo Juan iba a recibir revelaciones de las cosas que Dios tenía programadas que aconteciesen para el futuro. Decíamos entonces que hay dos características y vamos a resaltarlas. La número uno es que estaba escrito por delante y por detrás, es decir, por las dos caras. El papiro se hacía de la membrana interior de la planta de ese nombre que crecía en el delta del Nilo. El papiro llega a tener 5 metros de altura, 2 de ellos debajo del agua, y el grosor de la muñeca de una persona. Más o menos ese sería el tamaño del tallo del papiro. Se sacaba la membrana interior y se cortaba en tiras muy estrechas con un cuchillo muy afilado. Se iba colocando las tiras verticalmente, luego se le colocaba otra capa horizontalmente, se humedecía con agua del Nilo y se aplastaba. La sustancia resultante se abatanaba, esto es, se batía y se golpeaba de esta manera. Luego se iba suavizando con piedras pómez y el producto resultante era semejante al papel de estraza, o sea, un papel vasto y sin blanquear, un papel ordinario, pues. Por esta descripción se comprenderá que la textura iría horizontalmente por un lado y verticalmente por el otro. El primero se conocía como el recto y era donde se escribía, porque era más fácil escribir, donde las líneas de la escritura seguían las de las fibras. El lado en el que las fibras estaban colocadas verticalmente se llamaba el verso y no se solía escribir en él. Pero el papiro era caro, así es que si se tenía que escribir mucho, se usaba por los dos lados. Lo que se escribía por el verso se llamaba opistógrafo, es decir, una hoja escrita por detrás. Juvenal, un erudito de la antigüedad y escritor, habló de un dramaturgo bisoño que iba por allí con el manuscrito de una tragedia sobre Orestes, escrito por los dos lados. Era una producción interminable. Aquí el rollo que Dios tenía en la mano estaba escrito por los dos lados. Había tanto en él que se había usado tanto el recto como el verso, o sea, la parte de la cara al que llamaban recto y la parte posterior, el dorso, que se llamaba verso. La segunda característica que encontramos, o que vamos a encontrar aquí, es que estaba sellado con 7 sellos. Eso podía indicar dos cosas. La primera, cuando se acababa un rollo, se ataba con guías. Esto es una cuerda delgada de cáñamo. Y se sellaban los nudos. El único documento ordinario que se sellaba con 7 sellos era el testamento. Según el derecho romano, los 7 testigos del testamento lo sellaban con sus sellos y solo se podía abrir cuando los 7 o sus representantes legales estaban presentes. El rollo puede que fuera lo que pudiéramos llamar el testamento de Dios, su última voluntad sobre los asuntos del universo. ¿Qué significa esto? El libro de los 7 sellos, o como deberíamos llamar más bien el rollo de los 7 sellos, es el título de propiedad para la herencia que el Padre le estaba dejando a Jesús de la tierra que se había perdido por causa de la caída de Adán, pero que Cristo recuperó cuando Él cumplió todos los designios, toda la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Este documento legal garantiza que Satanás y todos los hombres malvados serán privados de la posesión de la tierra. Podemos leer en algunos pasajes de las Escrituras que se nos habla de esto. Por ejemplo, yo les invito a que abran conmigo allá en Efesios, en el capítulo 1, para que leamos los versículos 13 al 14 y luego
leamos en Romanos, en el capítulo 8, versos 22 al 23. Bueno, una vez que usted ha leído estos pasajes, podemos ver que Dios ha provisto mediante la muerte expiatoria de Cristo, como lo vemos por allá en Colosenses capítulo 2, versículo 15, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, y en Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 11. Todos estos versículos nos hablan a nosotros de esta obra que el Señor Jesucristo ha logrado para que esta propiedad de la tierra pase a su posesión. El libro escrito por dentro y por fuera se refiere a las providencias legales adoptadas para hacer efectiva la desposesión mencionada anteriormente. Así que es como decir la sentencia definitiva de un juez, y en este caso el juez de todo el universo, en donde proclama los derechos legales y las medidas que se debían tomar para desalojar al usurpador que estaba invadiendo una propiedad que no le pertenece. Porque Dios, a quien había entregado las propiedades de este mundo para que las gobernara, fue al hombre, en Adán, el cual, luego del engaño del que fue objeto, se rindió pues como esclavo para este. Así que el hecho de que estaba sellado con 7 sellos simboliza el carácter efectivo del sellamiento, hasta que aparezca alguien habilitado y digno para abrir el documento legal tan efectivamente cerrado. Ahora, lo segundo que encontramos aquí en esto es que es muy probable que los 7 sellos representen sencillamente un profundo secreto que a Dios le ha placido revelar, como lo podemos leer en el versículo 1 de este capítulo 1 de Apocalipsis. En el principio de este libro de Apocalipsis, a Juan se le dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelar a su siervo Juan. En fin, el contenido del rollo era tan secreto que estaba sellado con 7 sellos. La tumba de Jesús también fue sellada para mantenerla intacta, como podemos leer allá en Mateo capítulo 27 y versículo 66. Esa tumba, cuando le pusieron la gran piedra en la entrada, fue sellada para que ninguno pudiera abrirla. Ahora, el Evangelio apócrifo de Pedro dice que estaba sellada con 7 sellos, lo cual no lo encontramos en sus cartas, pero eso fue hecho según el escrito de este Evangelio apócrifo de Pedro, para asegurarse de que no la abriera ninguna persona que no estuviera autorizada. Aquí en este caso, quien la abrió fue el único que tenía la facultad y el poder para hacerlo, que fue nuestro buen Dios y Padre que está en los cielos. Continuaremos con este tema tan interesante en la próxima enseñanza, así que Dios les bendiga. Esta serie